con aliento 95.5 FM para todos aquellos que nos están escuchando a través de la radio. Así que de inmediato vamos a tener la primera plenaria y en este momento recibimos a nuestro hermano Tanner con el aplauso de cada uno de ustedes. Okay, Tanner. Thank you. Okay. All right. Buenos días. Dios le bendiga. Bienvenidos al campamento de liderazgo número 6. Qué gran día para el reino de Dios. Mi nombre es Tanner Gerald, soy de Estados Unidos. Hablaré inglés porque mi traductor está aquí ahora. Lo siento. Do you have a microphone? There's some right here. Okay. Perfecto. Hey, could we get Israel to turn these flashing lights up? I can't read my notes. Israel, por favor, ¿puede apagarme estas luces que no podemos ver las notas? All right. Necesito otro micrófono, por favor. So as you guys know, thank you. Praise God. Thank you. This is a leadership camp. Porque esto es un campamento de liderazgo. And we're going to look at some leadership lessons from the book of Nehemiah. Y vamos a ver algunas lecciones de liderazgo del libro de Nehemías. But first, we want to look at the leader we all look to, including Nehemiah. Pero primero vamos a ver al líder que todos seguimos, incluyendo Nehemías. We want to look at leadership from Jesus, leading like Jesus. Queremos ver el liderazgo de Jesucristo, o sea, liderar como Jesucristo. Specifically, the principle of perseverance. Específicamente el principio de perseverancia. But what is perseverance? ¿Qué es la perseverancia? To keep doing something despite difficulties or challenges. Mantenerte haciendo algo, no importa los desafíos y las dificultades. To have a strong will and determination. Tener una determinación fuerte y una motivación fuerte. You could even describe it as a stubbornness to achieve one's goals. A veces puede describirlo como una persona que no se da por vencida, que es difícil, cuando se propone una meta nadie lo detiene. So if we're talking about perseverance, why are we talking about Jesus? Y si estamos hablando sobre perseverancia, ¿por qué hablamos sobre Jesús? You would think, well, he's God. His life must have been easy, right? Usted quizá piensa, no, pero el que les dio su vida tuvo que ser fácil. Well, that wasn't always the case. Gracias. Ese no siempre fue el caso. Did Jesus have perseverance? ¿Tenía Jesús perseverancia? Well, first of all, he was born in a barn. Lo primero es que él nació en una finca, en una granja. Raise your hand. How many of you were born in a barn? Levante su mano si usted nació en una finca, en una granja, un campo. I saw one hand in the back. He must have been raised on a farm. Él tiene que haber crecido en un campo, en una finca. Jesus wasn't even a farmer. Y Jesús tampoco no era un granjero. He was born in a barn because his family had to travel miles for a census. He wasn't even born in his own hometown. O sea, él no nació en un lugar como una finca de su casa donde él vivía. Él nació con animales en una finca porque él estaba lejos de su casa. After that, Jesus became a carpenter. Y después de eso, Jesús se convierte en un carpintero. Carpentry is hard work. La carpintería es trabajo difícil. But he became a preacher. Pero se convirtió en un predicador. He was able to take the principles that he was trying to teach and continue preaching them even when people were upset with him or told him to stop. Él pudo tomar los principios que él quería enseñar y enseñarlo aunque todas las personas estaban en contra de sus enseñanzas. How many of you, maybe in school, had to give a speech at some point? ¿Cuántos aquí de ustedes, quizá en la escuela, han tenido que dar una charla de algo? You know, they say that public speaking, some people are more scared of public speaking than dying. Señores, dicen que algunas personas le tienen más miedo a hablar en público que a morir. Now just imagine you're public speaking and everybody wants to stone you to death for what you're teaching. Ahora, imagínense usted hablar en público y que todo el mundo quiera apedrearte hasta la muerte.
Now that's what Jesus was dealing with. Ahora, con eso estaba liderando Jesús. Jesus performed miracle after miracle after miracle on a tight schedule. Jesús estaba haciendo milagros, más milagros, más milagros en un corto lapso de tiempo. Jesus lived for 33 years, but only the last 3 of those was he actively doing ministry. Jesús vivió 33 años, pero solo 3 años de eso estuvo activamente en el ministerio. And in that time, he was doing miracles on a tight schedule, took perseverance. Y en ese tiempo él estaba haciendo milagro tras milagro. Eso necesitó perseverancia. And Jesus handled a lot of critics. The people of the day, the Sadducees and the Pharisees, were not excited about what Jesus was teaching. Y Jesús estaba lidiando con muchas críticas. Muchos de los fariseos, de los escribas, de las personas de ese momento, de los líderes, no les gustaba lo que él hacía y siempre estaban criticando. The Pharisees and the Sadducees were like today's internet trolls. Los fariseos y los saduceos eran como los trolls de internet de hoy. They were always trying to trick Jesus, Siempre estaban tratando de truquear a Jesús, trying to get him to say something that they could cancel him for. tratando de que él diga algo de la cual puedan cancelarlo, de lo que puedan decir que él no era quien decía. Except, again, instead of getting canceled, they wanted to stone him. Pero realmente en vez de cancelarle su cuenta, ellos querían era apedrearlo, A little bit more extreme. un poquito más extremo. And then lastly, of course, we have the ultimate test of perseverance, Y por último, vemos la última prueba de la perseverancia, the cross. la cruz. Jesus went to the cross willingly. Jesús fue a la cruz voluntariamente. That's something that we forget, is that Jesus has the same free will that we do. Y es algo que a veces se nos olvida, que Jesús tenía la misma decisión que nosotros. Él tenía el libre albedrío igual que nosotros. And as we saw in the Garden of Gethsemane, as he's praying to God, if there's any other way, take this cup from me. Como lo vimos orando en Getsemaní, que le decía, Señor, si hay otra forma y puedes quitar esta copa de mí, quítala por favor. He was in so much distress that he was sweating blood. Él estaba tan preocupado que sudaba sangre. Jesus both knew what was coming and chose to do it. Jesús sabía lo que venía y decidió afrontarlo. Does that sound like continuing to do something despite difficulties or challenges? Eso suena como continuar haciendo algo, no importa los desafíos y las dificultades. To be willingly nailed to a cross, to die, does that sound like something that takes perseverance? Libremente decidir morir en una cruz, eso es algo que necesita perseverar. A strong will and determination? Es una voluntad fuerte, determinación. Absolutely. Absolutamente. Let's look at this verse from James chapter 1 verses 2 through 4. Veamos este verso de Santiago, capítulo 1, versos del 2 al 4. And you can read that. Leemos en el nombre de Jesús. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amen. This verse tells us perseverance and difficulties are not something that we need to be running away from. Este verso nos dice que la perseverancia, que las dificultades no es algo de lo que nosotros tenemos que huir. A lot of people will base whether or not they want to do something on if it's hard or not. Muchas personas basan en si ellos hacen o no algo, si es difícil o no lo es. But this passage in James suggests that trials and difficulties can be opportunities to grow. Pero este pasaje de Santiago dice que las pruebas y las dificultades pueden ser algo para que nosotros crezcamos. This verse tells us that through difficulties we are training our perseverance. Este versículo nos dice que a través de las dificultades nosotros estamos entrenando nuestra perseverancia. Perseverance is not something that either you're born with or you're not. La perseverancia no es algo con la que naces o no. It's not like having blonde hair or having brown hair, and No es that's just como what you're born with. nacer con pelo rubio o con pelo marrón. No es algo con lo que tú naces. Perseverance is like a muscle. La perseverancia es un músculo. And as you know, if you work out your muscles, Es como un músculo que sabes que si trabajas el músculo, they get stronger. se pone más fuerte. Your body gets used to picking up the weight.
Tu cuerpo se acomoda y se acostumbra a levantar pesas. But how do you develop perseverance? Pero ¿cómo desarrollas la perseverancia? There's a right way and a wrong way. Hay una forma correcta y una forma errónea. For example, Por ejemplo, if I kicked this speaker as hard as I could, si yo le doy una patada a esta bocina lo más duro que yo pueda and I broke my foot, y me rompo el pie and I had to walk around for the rest of the day with a broken foot, y yo tengo que caminar el resto del día con un pie roto, do you think that would teach me some perseverance? ¿usted cree que eso me va a enseñar perseverancia? Of course not, because all it would teach me is you shouldn't have kicked the speaker. Claro que no, eso simple y llanamente me va a enseñar que no debí darle una patada a la bocina. A lot of people will cause problems for themselves and then point to God and say, "You're teaching me perseverance, Lord." Muchas personas se causan problemas ellos mismos y después miran a Dios y le dicen, me estás enseñando perseverancia, Señor. And you say, "No, you just made a bad choice." Y Él dice, no, tú tomaste una decisión errónea. When you're training perseverance, Cuando entrenas la perseverancia, God is so gracious that even if it is your fault, la gracia de Dios es tan grande que aunque sea tu culpa, by keeping your eyes on Him, you will still get through it. You will still learn perseverance. así porque mantener tu mirada en Él, tú vas a aprender perseverancia. But just so you know, when I'm talking about training perseverance, I'm not talking about making your life harder on yourself than it needs to be. Pero para que usted sepa, cuando yo le hablo de entrenar la perseverancia, no estoy hablando de hacer la vida más difícil de la que tiene que ser. This is about getting through things that are out of your control. Esto es atravesar cosas por las que están fuera de tu control. But more importantly, training your perseverance to get through the things that are difficult but necessary. Pero lo más importante, entrenar tu perseverancia en las cosas que aunque sean difíciles son necesarias. Training yourself to be able to push through to achieve a goal. Entrenarte a ti mismo, que empujes hasta que puedas completar tu meta. So here are some principles for defining and growing your perseverance. Tenemos algunos principios para definir y crecer en perseverancia. The first one is define your why. Lo primero es definir tu por qué. What's the first thing that happens anytime something hard happens? What's the first question you ask? ¿Qué es la primera pregunta que usted se pregunta cuando algo difícil acontece? For example, I grew up in Colorado in the mountains. Por ejemplo, yo crecí en Colorado en las montañas And it can get very cold in the mountains at nighttime, even in the summertime. y se pone bien frío en las montañas aún en el verano cuando está de noche. And I grew up camping, sleeping outside under the stars. Yo crecí acampando, durmiendo afuera, viendo las estrellas. What's the problem with sleeping under the stars? ¿Cuál es el problema de dormir viendo las estrellas, debajo de las estrellas? Does anybody have any idea? ¿Alguien tiene alguna idea? Every once in a while, it starts to rain. De vez en cuando empieza a llover. And so what started as a very fun camping trip where I'm enjoying the stars and enjoying my time, Así que lo que a veces inicia como un campamento divertido donde estoy disfrutando, donde estoy viendo las estrellas. all of a sudden, what's the first question I'm asking? De repente, ¿cuál es la primera pregunta que yo estoy haciendo? Why am I here? ¿Por qué estoy aquí? Why did I leave my house? ¿Por qué dejé mi casa? My house has a roof. Mi casa tiene un techo. I wouldn't be soaking wet sleeping on the ground in my house. No estuviera empapado durmiendo aquí afuera, si no es mi casa. Why am I here? ¿Por qué vine para acá? If you don't have a good why, Si no tienes un buen por qué, perseverance will always be impossible. la perseverancia siempre será imposible. Because I didn't have a good reason to be camping, I left. Porque si yo no hubiera tenido una buena razón para estar acampando, yo me hubiera ido. I went home and took a hot shower. Yo me voy a mi casa y me tomo un baño caliente. Perseverance begins with knowing our purpose. La perseverancia comienza cuando conocemos nuestro propósito. Go back to the example of Jesus, the ultimate test of perseverance. Vuelva al ejemplo de Jesús. En nuestra meta en perseverancia, Even to the point of crucifixion, hasta el punto de la crucifixión, Jesus knew that your soul was at stake. Jesús sabía que tu alma estaba en juego. Jesus knew that his why was great enough to get through any circumstance. Jesús sabía que su porqué era mucho mayor
para atravesar cualquier circunstancia. Second, develop a growth mindset. Lo segundo, desarrolla una mentalidad de crecimiento y desarrollo. A poor mindset that people get into is there's something going on that's difficult. This is it for me. I'm done. Una mentalidad pobre que muchas personas tienen es que en el momento que comienzan las dificultades, las cosas cuando comienzan a ponérsele difícil, ya terminaron. Hasta aquí llegué. But do you remember what we just read in James? Pero recuerdan lo que leímos en Santiago. Count it all joy, my brothers. Count it all joy, my brothers. Okay. Disfrute con todo gozo, hermanos. When you meet trials of various kinds, Cuando tengas pruebas y aflicciones de todos los tipos, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. para que sepa que la prueba de nuestra fe produce paciencia. When you have a good why, Cuando tiene un buen porqué, and if you can get the mindset that perseverance will produce steadfastness, y si tiene la mentalidad de que la perseverancia te va a producir paciencia, all of a sudden, difficulties and problems turn into opportunities. de repente las dificultades y los problemas se convierten en oportunidades. Number 3, establish an unshakable belief. Número 3, establecer una fe inquebrantable. Imagine if Jesus got to the point of the cross Imagínense que Jesús llega al punto de la cruz and he said, well, did God really say I have to do this? y él diga, bueno, Dios dijo, el Padre dijo que realmente yo tenía que hacer esto. Are these people really that important? Son tan importantes esta gente. If you don't have an unshakable belief, Si tú no tienes una fe inquebrantable, when you come to the point of a difficulty, cuando llegues al punto de las dificultades, those will be the questions that start coming into your mind. esas serán las preguntas que llegarán a tu mente. Is what I'm doing really worth it? ¿Lo que estoy haciendo vale la pena? Is God really right about this? ¿Dios tiene la razón al respecto a All of a esto? sudden, we turn from following the Lord in faith De repente cambiamos de seguir al Señor y la fe to being just like Adam and Eve in the garden. a convertirnos justo como Adán y Eva en el jardín. Remember what the serpent said? ¿Recuerdan lo que dijo la serpiente? Did God truly say this? ¿Verdaderamente Dios te dijo eso? Establish an unshakable belief. Así que establece una fe inquebrantable. Number 4, build resilience. Número 4, construye resiliencia. Resilience is slightly different than perseverance. La resiliencia es un poquito diferente a la perseverancia. Does anybody know what these are up on the screen? ¿Algunos saben qué son estos en la pantalla? Bouncy balls. Pelotas de las que pelotas. And what rebotan. happens if you throw a bouncy ball at the ground? ¿Y qué pasa cuando tú tiras una pelota de que rebota en el suelo? It bounces back up. What happens if you throw a bouncy ball really hard at the ground? ¿Y qué pasa si usted tira una pelota bien fuerte al suelo? It bounces up really high. Now what happens Rebota más duro. if you take your mom's flower vase and throw it at the ground? ¿Y qué pasa si usted toma la base de las flores de su mamá y la tira en el suelo? It shatters. Se rompe. Resilience is the ability to be put under pressure and respond. La resiliencia es la habilidad que mientras más duro te tiren, If you are going to build perseverance, si tú estás dispuesto a desarrollar perseverancia, you need to have resilience. necesitas resiliencia. Be a bouncy ball, not a flower vase. Sé una bola que rebota, no una base de flores que se rompe. Number 5, take massive action. Número 5, toma acción masiva. Perseverance is oftentimes tied to doing something that is difficult. La perseverancia, la mayor parte de las veces, está atada a hacer algo difícil. Not always difficult circumstances, but trying to achieve something difficult. No necesariamente circunstancias difíciles, pero tratar de lograr algo difícil. My wife is a lawyer. Mi esposa es abogada.
She had to study for 3 years to take one test. Ella tuvo que estudiar 3 años para tomar un examen. And this test was 2 days long. Y este examen era de 2 días. And she slept for 3 days after she took it. Y ella durmió 3 días después de tomar este examen. Why was it so difficult? ¿Por qué era tan difícil? Because she was trying to do something difficult. Porque ella quería lograr algo difícil. You see the soccer player up here on the screen? ¿Sabe el jugador de soccer aquí en la pantalla? She's trying to kick a goal. Ella está tratando de hacer un gol. And what's in a goal? ¿Y qué hay en un gol? A goalie. Un puertero. A goalie is trying to stop you from scoring a Un goal. puertero está tratando de detenerte de anotar el gol. So if this soccer player got up to the ball and kicked it like this, Así que si este jugador de soccer llega al frente al portero y le da así, what would that goalie do? ¿qué va a hacer el portero? Stop you from scoring. Detenerte de anotar. You see how she's kicking the ball? ¿Ve cómo ella está pateando la bola? She's taking a full swing. Ella está tomando un swing completo. Take massive action. Toma acciones masivas. Number 6, draw strength from God's presence. Número 6, saca fuerzas de la presencia de Dios. Recognize that God is with you in every trial and difficulty. Reconocer que Dios está contigo en cada prueba y dificultad. If you're trying to achieve something difficult on your own strength, Si estás tratando de lograr algo difícil con tus propias fuerzas, you might be able to do it, quizás puedas lograrlo, but it's going to be significantly worse than if you depended on God. pero será significativamente más difícil si no dependes de Dios. Number 7, last, Número 7, por rest último, in God's timing. descansa en el tiempo de Dios. Now this is tricky. Esto es tricky. A lot of people will just sit there and do nothing and say, well, it's not God's timing. Muchas personas se sientan sin hacer nada y dicen, bueno, no es el tiempo de Dios todavía. I'd really like a different job, but I guess it's not God's timing. Me gustaría un trabajo diferente, pero no es el tiempo de Dios. For all you young people, I'd like to get married, but I guess it's not God's timing. Ustedes saben, yo me quiero casar, pero no es el tiempo de Dios. Ask somebody on a date. Quiero invitar a alguien a una cita. You can't say it's not God's timing if you haven't even asked somebody on a date. Tú no puedes decir que no es el tiempo de Dios si aún no le ha pedido a alguien que te acompañe a una cita. When I say rest in God's timing, Oye, cuando yo digo descansa en el tiempo de Dios, it's more about doing the right thing at the right time es más hacer lo correcto en el momento correcto than waiting for God to do something and then reacting. que esperar que Dios haga algo entonces yo reaccionar. Okay, 5 keys for perseverance quickly. 5 claves para la perseverancia. Number 1, start humble. Número 1, comienza humilde. Jesus didn't let the fact that he was born in a barn, Jesús no, el hecho de que él nació en un pesebre, that didn't stop him from becoming king of the world. no lo detuvo de convertirse en el rey del mundo. Number 2, stay committed. Número 2, mantente comprometido. Even when the odds are against you, keep pushing forward. Aunque todo esté en tu contra, sigue avanzando, sigue empujando. Number 3, handle critics with grace. Número 3, maneje las críticas con gracia. Anytime you're doing something that's worth doing, there are going to be critics. Cada vez que estés haciendo algo que vale la pena hacer, van a haber críticas. There were a lot of people that thought the City of Hope would never be able to be built. Mucha gente pensaba que la ciudad de la esperanza nunca se iba a construir. It's going to be too expensive. Oh, eso va a ser demasiado caro. It's never going to happen. Eso no va a pasar. Well, look where you're sitting right now. Miren dónde está sentado ahora. And that's to the glory of God. Y ese es para la gloria de Dios. Number 4, juggle demands and challenges with compassion. Número 4, afronte las exigencias y los desafíos con misericordia. And number 5, persevere to the end. Y número 5, persevera hasta el fin. Perseverance without getting to the end La perseverancia sin llegar a la meta does not produce the same results as persevering all the way to the end. no produce los resultados que perseverar hasta el final. Again, imagine if Jesus persevered through his whole life of difficulties. Imagínense que Jesús tuvo perseverancia durante toda su vida, sus dificultades. Got to the cross and said, nah, I'm not doing that. Llega a la cruz y dice, no, That's too much. eso es demasiado ya. Persevere to the end.
persevera hasta el fin. Okay, pop quiz. Una prueba para ustedes. You can just read through these. Ok, vamos a ver. And these are true or false. So shout out true or false. Así que usted me levanta la mano, ¿es falso o verdadero? Vamos a ver si aprendieron. Vamos a ver. Porque Jesús era Dios. Él nunca tuvo que lidiar con situaciones que requirieron que Él tuviera perseverancia. ¿Falso o verdadero? Okay. Jesús muestra cómo perseverar a través de todos los desafíos y las críticas. Durante un calendario muy ocupado, demandante trabajo, Él nació en una asignación, una situación perfecta. ¿Falso o verdadero? Él no nació en una situación perfecta, eso estuvo bien, perfecto. La perseverancia puede definirse como la habilidad de mantenerse haciendo algo, no importa las dificultades y los desafíos. It is more than simply trying hard. Es más que simplemente esforzarse. ¿Falso o verdadero? Es más que simplemente esforzarse. Santiago 1, 2 y 4 sugiere que las pruebas y las dificultades pueden ser oportunidades para crecimiento y madurez, llevándonos a mayor sentido de pertenencia espiritual. Verdadero. Puedes desarrollar perseverancia. Puedes desarrollar perseverancia, la tengas o no. Verdadero, perfecto. La perseverancia inicia con conocer tu propósito, porque tú sabes qué debes hacer. Descansar en el tiempo de Dios con paciencia, esperar por su guianza y provisión, sabiendo que Él todas las cosas ayudan para bien, es importante y es parte de nuestro aprendizaje en la perseverancia. Verdadero. La perseverancia no es tan importante para un liderazgo efectivo. Inicia humilde, mantente comprometido, maneja las críticas con gracia, aprende a juzgar la demanda con compasión. Y estas son las 5 llaves para desarrollar perseverancia que aprendemos de Jesús. Muy bien, un aplauso a Dios. No, pero aplauda con fuerza, por favor, aplauda con fuerza. No, ese aplauso fue para ellos. Ahora yo quiero que usted le aplauda a Cristo, aplauda a Cristo, aplauda a Cristo, aplauda a Cristo. Yo pienso que usted puede hacer lo mejor que dije, que aplauda a Cristo, aplauda a Cristo. Hey, he visto en conciertos seculares que duran 6, 7 minutos aplaudiendo. Aplauda con fuerza. Suéltame ese sueño. Hey, si usted ve a alguien que no está aplaudiendo a Cristo, avíseme. Atención mujeres, atención seguridad. Si alguien no está aplaudiendo, señáleme lo que los voy a mandar a sacar. Tenemos un Uber ahí para mandar a la gente de Bávaro que no está aplaudiendo. Para mandarlo para Bávaro, la gente de las Romanas que no está aplaudiendo. Hey, la gente de San Pedro de Macorís que no está aplaudiendo. La gente de Torrente de Cerrón, parece que hay algunos que están por ahí. Hey, la gente de Higüey, ¿dónde está? La gente de Higüey. La gente de Punta Cana. Hey, la gente de Boca Chica. No, pero no suelte tu aplauso. Aplaude. Hey, yo no veo a Wilton aplaudiendo. Voy a empezar a llamarlo por su nombre. Hey, yo no veo a Wilton aplaudiendo. Emanuel está aplaudiendo. ¿Dónde están los estudiantes? Ok. Los estudiantes de Ciudad de la Esperanza que aplaudan. Hey, pero Dios mío, cuánto power. Hey, los estudiantes. No, pero tenemos gente de alto nivel dentro de los estudiantes. Déjenme ver si me confundí. Cuando yo dije estudiante de Ciudad de la Esperanza, yo vi que el maestro de ceremonia se puso de pie. ¿Es así? Por el maestro de ceremonia es estudiante de aquí. No, pero esto es otro nivel de gloria. Dios mío. Este aplauso es porque Dios lo merece. No.
yo cuento lo amén rápido. Yo necesito que usted, si usted cree que Dios lo merece, diga amén. Este aplauso es porque Dios lo merece. Pero también para que usted se suelte y se relaje. ¿Cuánto aprendieron sobre la perseverancia? ¿Cuánto van a perseverar? ¿A cuánto le gustó la palabra? ¿Cuánto están listos para más? Pues dejamos a Tanner con Dios y con nosotros. Gracias, Omar. Ministerio. Okay, so like I said, now let's look at Nehemiah. Ok, como dije, ahora vamos a ver a Nehemías. But how did we get here? Where is Nehemiah? Ok, pero ¿cómo llegamos aquí? ¿Dónde está Nehemías? Let's look at it. Vamos a ver. Nehemiah takes place between the books of Ezra and Esther. Nehemías está justo entre el libro de Esdras y Esther. And this takes place about 160 years after the destruction of Jerusalem. Y esto pasa algunos 160 años después de la destrucción de Jerusalén. And now you remember, because of the Israelites' idolatry and rebellion, Y ustedes recuerdan, los estudiantes saben que por la rebelión de los israelitas, God's people suffered the judgment of God. la gente de Dios sufrió el juicio de Dios. It split into two kingdoms, Israel in the north, Fue Judah in the south. dividido entre dos reinos, del norte y del sur, Israel y Judá. Israel fell to the Assyrians in about 720 BC. Los israelitas cayó a manos de los asirios como en el 720 antes de Cristo. And Judah was attacked by the Babylonians in about 589 BC. Y Judá fue atacada por los babilonios más o menos en el 589 antes de Cristo. Not only did they ransack Judah, but they also took the Jews with them back to Babylon as prisoners of war. No solamente que ellos destruyeron a Judá, sino que tomaron a Judá como prisioneros de guerra. They were the spoils of war, they became slaves. Y ellos más adelante entonces se convierten en esclavos. God promised, however, in his goodness that they would be restored to their land. En su bondad, Dios le promete que van a ser restaurados y devueltos a su tierra. So with the rise of the Persian Empire, they came in, take over the Babylonians. Así, con el levantamiento del imperio perso, que tomaron el control de los babilonios. And King Cyrus says, you can return to your homeland. Y el rey Ciro le dijo que pueden volver a su tierra. Many Israelites went home right away. Muchos israelitas volvieron a casa de una vez. A lot of them stayed. They'd become members of the community. Y muchos se quedaron siendo miembros de la comunidad babilónica. They had assimilated into the Babylonian and Assyrian community. Se habían asimilado a la comunidad babilónica y asiria. But there were three major returns. Pero hubieron tres regresos mayores. The first one under Zerubbabel El primero bajo Zorobabel in 536 BC. en el 536 antes de Cristo. The second one under Esdras El segundo grupo vino con Esdras in 458 BC. en el 458 antes de Cristo. And the one we're really going to focus on today, Nehemiah, 445 BC. Y en el que nos vamos a enfocar hoy fue en el tercero, que fue con Nehemías en el 444 antes de Cristo. But let's take a quick look at Zerubbabel and Ezra so we can set the stage for Nehemiah. Pero vamos a ver rápidamente a Zorobabel y a Esdras para que podamos organizarnos para iniciar con Nehemías. So Zerubbabel reconstructed the temple. Así que Zorobabel reconstruyó el templo. He returned to Jerusalem. Él regresó a Jerusalén and built the temple. Now he built it in two parts. Y construyó el templo. Ahora, él lo construyó en dos partes. Cyrus said, you can go back and rebuild your homeland. Ciro le dijo, ustedes pueden volver y reconstruir su tierra. Then he's succeeded by King Artaxerxes. Así que entonces él le sucedió el rey Artajerjes. And under him, he says, you guys need to stop this. Y a través de Artajerjes él dijo, tienen que detenerse. He said, this is over. We're not doing this anymore. Él dijo, esto se acabó, no hacemos esto más, no seguimos con esto. But then the prophet Zechariah comes to Zerubbabel. Pero de ahí entonces el profeta Zacarías vino a Zorobabel, Zechariah told Zerubbabel, le dijo a este rey, and he told him the temple would not be completed through the strength, wisdom, wealth, or military power of Judah. Y le dijo, mira, el templo no se va a construir con el poder militar o la fuerza del pueblo de Judá.
but exclusively through the power of God's Spirit. pero exclusivamente por el poder del Espíritu de Dios. This message, along with messages from Haggai and other messages from Zechariah, inspired them to finish the temple. Este mensaje y otro mensaje del profeta Ageo y Zacarías lo inspiró a terminar el templo. So 17 years later, after they had started, the next king of Persia, Darius, they complete the temple while he's in power. 17 años más tarde, después que se detuvo, el próximo rey de Persia, Darío, Yep. le dijo que podían iniciar nuevamente la construcción. Perfect. Can you read Ezra 3:2 on your list there? Voy a leer acá Esdras 3:2 y dice: entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Perfect. Zechariah 4:9 says, the hands of Zerubbabel have laid the foundation. Zacarías 4:9 dijo que la mano de Zorobabel hizo el fundamento His hands will also complete it. y sus manos lo completaron. Ezra 6:15 says the temple was completed on the third day. Esdras 6:15 dice que el templo fue terminado el día sexto, In the 6th year of the reign of King Darius. el año sexto del rey Darío. Okay, so that's Zerubbabel. Esto es Zorobabel. Next we had Ezra. Luego tenemos a Esdras. Now Ezra is a priest. He's from the tribe of Aaron. Ahora, Esdras es un sacerdote de la tribu de Aarón. And this is the second return. This is about 70 years after Zerubbabel. Y este es el segundo regreso, como 70 años más adelante, después de Zorobabel. Now, Ezra's return, he didn't rebuild the temple or the wall like we'll see in Nehemiah. El regreso de Esdras, en su regreso Esdras no construyó el templo ni tampoco los muros como vemos más adelante a Nehemías. But instead, he went ahead and laid the spiritual foundations. Pero Esdras lo que hizo fue que hizo un fundamento espiritual en la nación, Being a priest of the people siendo un sacerdote para la gente and setting the stage for Nehemiah. y preparando el escenario para Nehemías. Okay, that's the end of the history lesson. Ok, ese es el fin de la lección de historia. Let's look at the story of Nehemiah. Vamos a ver la historia de Nehemías. Okay, Nehemiah came 17 years after Ezra. Nehemías vino o llegó 17 años después de Esdras. He had heard that the walls of Jerusalem were still broken. The temple had been rebuilt, but the walls still needed to be rebuilt. Él había escuchado que aunque el templo había sido reconstruido, las paredes estaban destruidas. This deeply bothers him. Y esto le molesta profundamente. Nehemiah 1:4 tells us, as soon as he heard these words, I sat down and wept and mourned for days. Nehemías 1:4 dice que desde que él escuchó esas palabras, se sintió triste, de amargura de corazón y lloró por días. Now, Nehemiah, remember, he's living in a foreign land that his people had been kidnapped and brought to. Ahora recuerde que Nehemías vive en una tierra extranjera que su gente fue tomada a la fuerza y llevada hacia allá. Not exactly the guy that you would think would have the power to go do something like this. Realmente no era el tipo que tú pensarías que tuviera el poder de hacer algo. Nehemiah, because of his faithfulness, had been given the position of cupbearer in the Nehemías, king's chamber. por su fidelidad, se le dio la posición de copero del rey. And so he goes to the king, Así que él va al rey. and he says, the king said to me, what are you requesting? Y el rey le dice, ¿qué estás pidiendo? And I said to the king, if it pleases the king, and if your servant has found favor in your sight, Y le dice Nehemías, si le agrada al rey y su siervo encuentra favor en su vista, that you send me to Judah, to the city of my father's graves, that I may rebuild it. envíame a Judá, a la ciudad de la tumba de mis padres, para que yo la reconstruya. So first he's grieved, Lo primero es que él agrada. and he takes action. Primero es que está herido y toma acciones. So then when he arrives there, he surveys the ruined walls, Así que cuando él llega, él comienza a inspeccionar los muros destruidos. but he can't do it all himself. Pero él no puede hacerlo todo él solo. So what does he do? Así que, ¿qué hace?
He starts to motivate the people. Empieza a motivar a la gente. He starts to share vision Empieza a compartir visión of Jerusalem being rebuilt. de Jerusalén siendo reconstruida. He said, then I said to them, Y él dijo, luego le dije a ellos, you see the trouble we are in now, how Jerusalem lies in ruins. ustedes ven el problema que estamos, Jerusalén está en ruinas. Come, let us build the wall of Jerusalem that we may no longer suffer. Venga, reconstruyamos los muros de Jerusalén para que el pueblo no sufra más. And they said, let us rise up and build. Y ellos dijeron, levantémonos y construyamos. Now, that doesn't mean that it was just easy the entire way. Eso no quiere decir que fue algo fácil durante todo el camino. You can't just snap your fingers and build a wall around an entire city. No puede quitar un dedo y construir la pared alrededor de la ciudad de la esperanza. If you've ever been to the beach and tried to even build a sand castle, that can take a couple of hours. Si usted ha ido a la playa y ha tratado de construir un castillo de arena, eso le puede tomar varias horas. So as the work progresses, they come under attack. Así como mientras el trabajo progresivamente se inicia, comienzan a recibir ataques. There's people who mock them and plot to stop the building. Hay gente que lo critican y se burlan de ellos y le dicen deténganse. The enemies try to pull him down from the wall and say, we need to talk to you, let's have a meeting, and try to take his time away. Los enemigos tratan de bajarlo del muro y le dicen, venga, queremos hablar con ustedes, vamos a tener una reunión para que ellos se detengan. But in Nehemiah 4:14, he says, Pero en Nehemías 4:14 él dice, I looked around and arose and said to the nobles and the officials, yo miré alrededor, me bajé y hablé con los nobles y los oficiales. do not be afraid of them. No le tengan miedo, le dije. Remember, the Lord who is great and awesome, Recuerden que el Señor que es grande y maravilloso and fight for your brothers, your sons and daughters, y pelea por tus hermanos, tus hijos e hijas and your homes. y tus hogares. So he first draws strength from the Lord. He doesn't say, we can do it, let's fight back. Así He que says, él- remember the Lord. Primero toma fuerza del Señor. Él no dijo vamos a pelear, no, él primeramente fue al Señor. So then through God's guidance and Nehemiah's leadership, they finished the wall. Así que a través de la guianza de Dios y el liderazgo de Nehemías terminaron los muros. Nehemiah 6:15 and 16. So the wall was finished on the 25th day of the month. Nehemías 6:15 dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, In 52 days. en 52 días. And when all our enemies heard it, all the nations around us were afraid. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron. Now get this. They were afraid and fell greatly in their own esteem. Escuche esto, ellos tenían miedo y se sintieron humillados For they perceived that this work had been accomplished with the help of our God. porque se dieron cuenta de que ese trabajo se había completado con la ayuda de nuestro Dios. They did it in 52 days. Lo hicieron en 52 días. And what we see in that verse is everyone around there knew there's no way those guys did that in 52 days without some help. Y viendo esos versos, nosotros sabemos que todos los que estaban alrededor decían, no hay forma de que ellos hayan terminado en 52 días todo ese trabajo. They said, the Israelites have returned to Israel, Ellos dijeron, los israelitas regresaron a Israel and their God has returned with them. y su Dios regresó con ellos. Now, once the wall is complete, Nehemiah's job wasn't done. Una vez que la muralla estaba completada, el trabajo de Nehemías no había culminado. Nehemiah is still a leader, Nehemías aún es un líder. and he focuses on rebuilding the spiritual lives of the people. Y entonces se enfoca en reconstruir la vida espiritual de la gente. Remember, this is a people, their entire city had been decimated. They'd been kidnapped and brought to a foreign country. Recuerden esta gente, toda esta gente fue llevada cautiva a un país desconocido. Fueron esclavos. I mentioned earlier that some Israelites stayed. They were Babylonian and Assyrian. Mencioné anteriormente que algunos israelitas se quedaron con los babilonios y los asirios. Which means they were worshiping foreign gods. Quiere decir que ellos se quedaron adorando a dioses extraños. So after they rebuilt the wall, Nehemiah still had to do some more work. He had to rebuild the people. Así que después de reconstruir los muros, Nehemías tenía trabajo que hacer. Él tenía que reconstruir a las personas. Can you read Nehemiah 8 and 9?
Voy a leer Nehemías 8, versos 8 y 9. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Amen. Okay, 5 leadership lessons that we can take away from Nehemiah. 5 lecciones de liderazgo que podemos sacar de Nehemías. Number 1, be spirit-led. Número 1, déjate guiar por el Espíritu. Every believer both can and should be led by the Spirit of God. Cada creyente, ambas cosas, puede y debe ser guiado por el Espíritu de Dios. Leaders need to know the voice of Jesus and be willing to follow it. Los líderes deben de conocer la voz de Cristo y estar dispuestos a seguirla. Remember, when Nehemiah is encouraging the people, when he's motivating the people, Recuerde cuando Nehemías está motivando a las personas, dándole aliento. what's the first thing he says? Guys, I'm so great. I can help you guys. Everyone follow me. I know what I'm doing. Oh, ven chicos, yo soy tan bacano, yo soy tan verdugo, yo soy tan duro que voy a ayudarlo a ustedes a terminar esto, a lograr con esto. No. Fue The eso. first thing he says is, remember the Lord. No, lo primero que él dijo fue recuerda al Señor. And remember that the Lord is for you. Y recuerden que el Señor está por ustedes. And the result of him being spirit-led had him go to his king. Y el resultado de que él se dejara dirigir por el Espíritu fue que lo llevó gracia delante del rey. And ask him, let me go back to my homeland and rebuild the walls. Y le preguntara al rey, déjame ir a mi casa a reconstruir los muros. The end result of him being led by the Spirit was rebuilding the walls in 52 days. Y el último resultado de Nehemías dejarse dirigir por el Espíritu Santo fue que en 52 días reconstruyó los muros. An effective leader knows that they must first seek God. Un líder efectivo sabe que primero tiene que buscar a Dios. Romans 8:14, for those who are led by the Spirit are the children of God. Romanos 8:14, porque todos los que son dirigidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. And you remember Nehemiah 2:4 and 5, that's when he goes to the king. And he says, what do you want? He says, let me go and rebuild the wall. Y recuerde, Nehemías 8:14 es cuando Nehemías va al rey y el rey le dice, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? Y le dijo, déjame ir y reconstruir los muros. Number 2, be passionate. Número 2, sea apasionado. Do you remember what we first saw when we talked about Nehemiah? ¿Recuerda lo que primero vimos cuando hablábamos sobre Nehemías? Nehemiah 1:4. Nehemías 1:4. When I heard these things, I sat down and wept. Cuando escuché estas cosas, me senté y lloré. He's in Babylon, Él está en Babilonia and he knows the temple has been rebuilt, y él sabe que el templo está siendo reconstruido, but the rest of the city is still in ruins. pero el resto de la ciudad está en ruinas. He had to be passionate to step forward and say, I'm going to do something about Él this. debía ser apasionado para levantarse y decir, tengo que hacer algo al respecto. It broke his heart that his city was in ruins, Rompió su corazón que su ciudad estaba en ruinas, that God's city was in ruins. que la ciudad de Dios estaba en ruinas. When my wife and I moved into our house together, Cuando mi esposa y yo nos mudamos a nuestra casa juntos, I felt a little bit like Nehemiah. me sentí un poquito como Nehemías. The people that had lived there before us had left trash everywhere. La gente que vivía en esa casa antes que nosotros había dejado eso, They left basura por todos lados. They left dirty diapers in the house. Dejaron pampers sucio en la casa. They left dog mess in the house. Dejaron cochinadas de perro en la casa. When I read this verse, I said, yeah, I get that. Cuando leí ese verso dije, sí, lo entiendo. Because I also wept. Porque yo también lloré. But Nehemiah, he was passionate. Pero Nehemías tenía pasión. He said, here's a problem, Él dijo, hay un problema and I'm going to do something y about yo it. haré algo al respecto. Be a mobilizer and a motivator. Sé un movilizador y un motivador. When you have a vision from God Cuando tienes una visión de Dios and you know what needs to be done, y sabes lo que tiene que hacerse, it is a mistake to try to do it all yourself. es un error tratarlo de hacerlo todo tú solo.
And this is a mistake that a lot of leaders make. Y es un error que muchos líderes cometemos. You hear some people say, if you want something done right, you got to do it yourself. Usted escucha personas decir, si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. Let me just tell you, that's poor leadership. Déjame decirte, eso es liderazgo pobre. That's actually not leadership at all. Emma, eso no es liderazgo. That's just somebody trying to do something by themselves. Eso es alguien tratando de hacer las cosas solo. And what do we see in Nehemiah 2:17 and 18? ¿Y qué nosotros vemos en Nehemías 2, 17 y 18? He says, Jerusalem lies in ruins, its gates have been burned with fire. Dijo, Jerusalén está en ruina, sus puertas han sido quemadas. Come, let us rebuild the wall of Jerusalem, and we will no longer be in disgrace. Vengan, vamos a reconstruir las paredes de Jerusalén y ya no vamos a estar en vergüenza. They replied, let us start rebuilding. Y ellos dijeron, iniciemos a construir. He motivated the people, Él motivó a la gente and then he mobilized the people. y luego movilizó la gente. The last part of that verse is, La última parte de este verso es, so they began this good work. entonces iniciaron su buena labor. It's one thing to get people to agree with you mentally. Hay una cosa que la gente, poder poner la gente que se mentalmente de acuerdo contigo. A good example of this is everybody knows it's good to go to the gym. Un buen ejemplo de esto es todo el mundo sabe que es bueno ir al gimnasio. And a lot of people are motivated to go to the gym. Y mucha gente está motivado para ir al gimnasio. They think I'm in bad shape, I want to live longer, I want to be healthier, I'm motivated. Ellos dicen, no estoy en forma, quiero estar más saludable, tengo que motivarme. But when that alarm goes off at 6 a.m., Pero cuando suena la alarma a las 6 de la mañana, most people aren't on the treadmill. la mayoría de personas saben de qué estoy hablando. They're going back to bed. Se vuelven a dormir. A good leader is both a mobilizer Un buen líder es las dos cosas, un buen movilizador and a motivator. y un motivador. It's one thing to motivate, Una cosa es motivar it's another to mobilize. y otra es movilizar. Number 4, be an overcomer. Número 4, sé un vencedor. Just like we talked about in the section about perseverance, Como hablamos en la sección de perseverancia, anything worth achieving is going to be difficult. cualquier cosa que vale la pena lograr será difícil. Nehemiah had to go to the king. Nehemías tenía que presentarse al rey. That's like having a boss that could kill you or throw you in jail. Es como tener un jefe que te puede matar o meterte preso. And then he had to travel to a land he'd never been to. Y luego tuvo que ir a una tierra donde él nunca había estado. The Israelites had been removed from their homeland so far that Nehemiah had never even been there. Los israelitas habían salido de su tierra tanto tiempo que Nehemías no había conocido esa tierra. So he goes Así que él va. and he says, we're going to rebuild this wall. Y él dice, vamos a reconstruir estos muros. And the other people around there say, no, you're not. La gente alrededor de él le dijeron, no, tú no. The last thing we need is you guys having a fortress over here, Lo último que necesitamos es que ustedes tengan una fortaleza aquí. and the rest of us are going to be vulnerable. Y el resto de nosotros vamos a ser vulnerables. But he overcomes those obstacles. Por él se sobrepuso a esos obstáculos. Nehemiah 4:14 that we read, after I looked things over, I stood up and said to the nobles, Entonces Nehemías 4:14 dice, después que me asomé, me presenté ante los nobles and the rest of the people, y al resto del pueblo. don't be afraid of them. Le dije, no le tengan miedo. Remember the Lord, Recuérdense del Señor, who is great and awesome. quien es grande y maravilloso. Fight for your families. Peleen por sus familias. He doesn't ignore the fact that there's opposition. Él no ignora el hecho de que hay oposición. He overcomes it. Él lo sobrepasa. Number 5, be focused. Número 5, enfócate. The people come and try to distract Nehemiah. La gente viene y trata de distraer a Nehemías. They try to get him off the wall. Tratan de que se baje de los muros. They try to steal his time. Tratan de quitarle el tiempo. They try to get him to come down and meet with them because they know if we've got him here meeting with us, no one's going to be working up there. Ellos están tratando de que Nehemías se reúna con ellos porque ellos sabían que si ellos quitan al líder, entonces nadie va a estar trabajando.
Nehemiah 6:3. So I sent messengers to them with this reply. Nehemías 6:3 dice, entonces envié mensajeros a ellos con esta respuesta. I am carrying on a great project Estoy llevando un gran proyecto and cannot go down. y no puedo bajar. Why should the work stop while I leave it to go down with you? ¿Por qué debo detener el trabajo para irme a reunirme con ustedes? Now this example is a little bit more obvious Ahora, este ejemplo un poquito más obvio, because the people have bad intentions. porque cuando la gente tiene mala intención, They're trying to prevent him from building the wall. están tratando de detener que él construya los muros. But let me tell you, when you're a leader Pero déjame decirte que cuando tú eres un líder trying to achieve something great, y tratas de completar algo grande, there are going to be other things that try to steal your time. van a haber otras cosas tratando de quitarte el tiempo. Things that are appealing. La gente que no, cosas que no son de beneficio. It's not always going to be people that have bad intent. Siempre no serán personas con mala intención. It could be your own friends Puede ser tus propios amigos. where you know God has called me to do this thing. I should really be working on this today. Ustedes saben, Dios me llamó a hacer esto. Yo debería estar trabajando en esto hoy. But your friends call and say, hey, let's go down to the beach. Pero tu amigo te llama y dice, hey, vamos a la playa. And what do? ¿Y qué haces? You lose focus. Pierde el enfoque. There will be other things that try to steal your time that aren't bad intent. Habrá otras cosas tratando de robar tu tiempo que no son intencional. But still, number 5 is be focused. Pero número 5 es enfócate. In closing, En el cierre, in Nehemiah en Nehemías and in Jesus, y en Jesús, we see these 5 principles: vemos estos 5 principios. perseverance, Perseverancia, vision, visión, motivation, motivación, strategy, estrategia, focus. enfoque. Nehemiah was a visionary leader, Nehemías era un líder and visionario his mission was to rebuild Jerusalem's walls. y su misión era reconstruir los muros de Jerusalén. A vision without strategy won't go very far. Una misión sin estrategia no llegará muy lejos. Imagine if he said, we're going to rebuild the wall, Imagínense que él diga, vamos a reconstruir los muros, but we're not going to use any tools. pero no vamos a usar herramientas. We're going to do it all with our hands. Lo vamos a hacer todo con las manos. Maybe it was a great vision, Posiblemente era una gran visión, but the strategy's terrible. pero la estrategia es terrible. A good leader has vision, motivation, strategy, and focus. Un buen líder tiene visión, motivación, estrategia y enfoque. And of course, like we learned from Jesus, perseverance. Y claro, como aprendimos de Jesús, perseverancia. Okay, true or false? ¿Falso o verdadero? Nehemiah was an ordinary man who had a regular job as a cupbearer. Nehemías era un hombre ordinario que tenía un trabajo como copero del rey. True. Falso. Nehemiah was not a prophet, priest, or king. Verdadero, Nehemías no era profeta, ni era rey, ni sacerdote. Most of the characters in the Old Testament, or a lot of the characters, are either a prophet, priest, or king. Muchos de los personajes del Antiguo Testamento eran o profetas o reyes o sacerdotes. Nehemiah was a regular guy. Nehemías era un hombre regular. Number 2, Nehemiah was known as the rebuilder of walls. Número 2, Nehemías se conoció como el constructor de muros. That's true. That's my fault. I think I skipped that part. Es verdad, mi culpa que no lo dije. Nehemiah is a poor example of godly leadership. Nehemías es un ejemplo pobre de un liderazgo. Falso. Shout it out. Dígalo duro. Nehemiah led the first group of Jews back to Jerusalem. Nehemías llevó el primer grupo de judíos de vuelta a Jerusalén. Falso. It was Zerubbabel. Zerubbabel led the people back to Jerusalem and focused on rebuilding the temple. Zorobabel llevó la gente de vuelta a Jerusalén y se enfocó en reconstruir el templo. True or false? ¿Falso o verdadero? True. Verdadero. Ezra returned to Jerusalem and was focused on rebuilding the spiritual aspect. Esdras volvió a Jerusalén y se enfocó en reconstruir el aspecto espiritual. True. Verdadero. The walls of Jerusalem were rebuilt immediately after the temple was complete. Las paredes de Jerusalén se reconstruyeron inmediatamente después de que el templo se construyó. False.
It was much later, over Fue 70 years mucho later. más tarde, más de 17 años. Great leaders need to be passionate about the vision God has called them Los to. grandes líderes necesitan ser apasionados en la visión que Dios le llamó. True. Leaders never face major problems or opposition. Los líderes nunca tienen problemas mayores o oposiciones. Also, Nehemiah was a visionary, missional, strategic leader. Nehemías era un visionario, líder estratégico. True. All right. Muy Good bien. job. Dese un aplauso que lo You guys hicieron all bien. passed the test. Ok. Me gusta porque se quedan mirándome expectantes. ¿Qué va a hacer el ministro mal ahora? No, no lo voy a motivar porque ustedes se acostumbran mucho a que uno lo motive. Ahora tenemos un receso. Ah, ¿quieren que lo motive? Ah, no. Ve, yo me pregunto qué pasaría si dejaran de motivarlo en algún momento, si no hubiera adoración aquí adelante. ¿Qué harían ellos si no lo motivan? Yo quisiera saber, ¿cesaría tu oración? Parece que sí, porque si yo me callo, ustedes se callan. Si no lo motivo, no adoran. Hay un break de 15 minutos, pueden salir, háganlo breve. A las 10:14 aquí. 10:14 aquí. En orden, servidores, ayúdenlo a salir, por favor. Servidores, ayúdenlo. Recordarle que la botella vacía se la pueden llevar. Botellas vacías la pueden llevar. Si aún tiene, consérvela. 15 minutos. Producción, dame música. No se debe comer en el auditorio, por favor. Servidores de Higüey y Bávaro, ocupar sus posiciones para la segunda parte. Servidores de Higüey y Bávaro, ocupar sus posiciones. San Pedro de Macorís, servidores, Higüey y Bávaro, para ahora la segunda impartición. Por favor, servidores, estudiantes de los solares, tomen un break de descanso. Gracias por su servicio. Servidores de San Pedro de Macorís, Higüey y Bávaro, ocupen sus posiciones. Dale power, te siento tímido. Quiero levantar a ti